Boca del Río. Qué bueno que estamos en sintonía y agradecemos infinitamente el hecho de que ustedes nos acompañen en esta nueva emisión en torno de los conceptos que hemos preparado para comentar con ustedes en torno de dos obras importantes de Ludwig van Beethoven, como son las sinfonías número 4 y 5, independientemente de algunos detalles relacionados con su periplo vital, que nos remiten pues al enamoramiento, algunos de los pasajes importantes en lo que respecta al apasionamiento de este maestro, la tortura de la sordera, que se convierte en eso precisamente una vez que se declara desde poco antes de entrar el siglo XIX, y desde luego también los efectos devastadores que se dan en el ánimo del compositor, una serie de circunstancias terriblemente desafortunadas que sin embargo no hacen mella en el poderío creativo de un maestro tan importante como el que en este momento nos ocupa. Vamos a pensar en torno de la Quinta Sinfonía, que es una de las obras más populares y conocidas del autor que nos ocupa en este momento, independientemente de la fuerza y empuje arrolladores que son propios de esta partitura. Las principales virtudes de la Sinfonía número 5 de Ludwig van Beethoven son su concisión y su portentosa unidad de ideas. En torno de los golpes iniciales, tres golpes cortos sobre sol y uno largo sobre mi bemol, se han escrito toneladas de documentos y desde luego aludiendo a la discutida leyenda de que Beethoven aseguraba que de esa forma el destino tocaba a nuestra puerta. Es obvio que los efectos de la sordera, las luchas internas y los sentimientos pasionales tuvieron una decisiva intervención en la creación de esta obra, independientemente, y esto ya lo consideraremos más adelante, de una suerte de fijación, le llamaríamos obsesiva, en torno de esta sucesión de golpes sonoros que tuvieron una importancia muy importante, no solamente en esta Quinta Sinfonía, sino en algunas otras partituras previas a la misma. Eh, pues también hay quienes nos indican que esta obra resulta inconcebible si tratamos de pensar en términos de ansiedad personal y que pueda ser esto una especie de carta o de modo de interpretación a una creación sinfónica, como si se tratara de un expediente clínico. Evidentemente, pues hay casos en los que sí podemos hablar de la sucesión de creaciones como eso, incluso como una serie confesional o expediente clínico, pero la Quinta Sinfonía, antes que nada, es música en su acepción básica. No tiende hacia alguna expresión en concreto, porque la música en sí, o al menos esta clase de música, no debe circunscribirse a una idea preconcebida, y posiblemente una de las opiniones más acertadas hacia esta partitura fue la que escribió E.D. Hoffmann, publicada poco después de la primera audición de esta sinfonía en do menor, en que observó un detalle tan perceptible como difícil de explicar en términos sencillos. Beethoven, dice Hoffmann, ha conservado la continuidad usual de los movimientos de una sinfonía, pero aquí están encadenados increíblemente, tan increíblemente que en conjunto suenan como una genial rapsodia. Una rapsodia, los cuatro movimientos de la Quinta Sinfonía. Esta reflexión nos conduce al tema del principio, que se convierte en un núcleo generador de una arquitectura de proporciones formidables, un primer movimiento apoyado específicamente en esa repetición incesante de los cuatro golpes orquestales y desde luego nunca antes ideado por otro compositor. Este encadenamiento al que se refería Hoffmann cobra caracteres sorprendentes en la transición de los movimientos penúltimo a último, el tercero hacia el cuarto. El tercer movimiento recoge enérgicamente el tema del destino en los cornos y después de una especie de interrogante enunciada por cuerdas y maderas, en la reexposición nos volvemos a encontrar con el tema ahora casi murmurado, antes de una cadencia
que se abre para dar paso al cuarto y último fragmento. Hay unos croqueos por ahí en las maderas que anuncian la irrupción de este canto triunfal, un alegro final con un tema pleno en majestad, un canto de triunfo al que sigue una respuesta asignada a los cornos franceses. Elementos secundarios y otras frases nutrirán el desarrollo y la conclusión, en los que la energía largamente contenida es liberada de una manera explosiva, como la afirmación plena del poderío creador que Beethoven fue capaz de aportar en esta histórica partitura. Pero, pues parece que será conveniente ir por partes. Beethoven, una vez que llega en el año de 1792, que arriba a la ciudad de Viena, la capital musical en la Europa de aquel entonces, encuentra muy difícilmente su puesto en esta sociedad. Él no posee la docilidad ni mansedumbre de un Franz Joseph Haydn y tampoco cuenta con las tablas y la experiencia de un Wolfgang Amadeus Mozart, todo lo cual le permitiría adaptarse a las exigencias de la sociedad vienesa. En un instante de cólera, redacta: estos vieneses nada valen, desde el emperador hasta el último limpiabotas. ¿Cómo puede uno integrarse a esta sociedad? Los vieneses, analicemos lo que escribe, ¿eh? Los vieneses son gente sin corazón. No hay un solo hombre honrado en la decadencia moral de Austria y solo las circunstancias me retienen aquí, donde todo está sucio y arruinado. Todos son ladrones, desde lo más alto hasta lo más bajo de esta escala social. Pero a estos arrebatos de orgullo y de independencia, Beethoven, bueno, pese a estos arrebatos, Beethoven se vio indisolublemente ligado a la Viena que aparentemente detestaba y permaneció ahí hasta el final de sus días. Desde luego también hay que reconocer que su nombre muy pronto sonó en todos los ámbitos de las clases sociales, en los salones de audiciones en la ciudad, pero el compositor solo decía de los vieneses que pues ellos pensaban en beber y danzar y reír. No siente ningún escrúpulo incluso para hacerse invitar a los palacios de los nobles, a los cuales llega con la evidente intención de quedarse a dormir e incluso con su gorro de noche. Pero debemos también consignar que el éxito en Viena le llega relativamente temprano. 3 años después de establecerse en esta ciudad, consigue que sus primeras obras, los tríos del Opus 1 y las sonatas del Opus 2, sean publicadas. En abril de 1798, en un concierto benéfico, da a conocer su quinteto Opus 16 en presencia del emperador Francisco II, y en abril de 1800 ofrece el primer concierto organizado bajo su entera responsabilidad, en donde estrena su Sinfonía número 1 y el Septimio, Opus 20. Al año siguiente edita sus primeros cuartetos, las 6 piezas del Opus 18, y pronto en Viena se aporta la impresión de que Beethoven era algo más que un pianista profesional de primer orden o un buen maestro de teoría musical. Es un gran compositor, así le observan los contemporáneos, aunque pues desde luego tenemos que tomar en cuenta que no fue para los vieneses el genio reconocido por nosotros. Aquel público con las ocurrencias que le parecieron el inicio de la primera sinfonía, quizá les parecía un compositor un tanto excéntrico, un tanto desubicado, pero al valorar la evolución de su obra creativa, algunos pudieron observar sus hallazgos como hitos en un desarrollo intenso, propositivo y además pues visionario, y no precisamente como simples ocurrencias momentáneas. Los signos premonitorios que actualmente vemos en las obras primerizas de Beethoven se significan a través de la experiencia que tenemos nosotros históricamente y desde luego por contemplar hacia el siglo XIX, y por ello solicitar al público y a la crítica en Viena en la época de Beethoven
que advirtieran el carisma de lo genial en el tempestuoso músico que estrenaba sus obras en los años de cambio de siglo, sería apostar por un anacronismo histórico. Cuando Beethoven alcanzó el justo tributo que merecía, fue gracias a una música que difícilmente podía compararse con la que actualmente estaba de moda en Viena, una música que invocaba, la de Beethoven, pues invocaba en esa época una visión enteramente nueva, una creatividad sonora que iba mucho más allá del horizonte de la época en que había sido escrita. Otro detalle que nos llama mucho la atención fueron las carencias y desde luego también la tortura, como ya le hemos mencionado, la tortura que significaba el mal de la pérdida de la capacidad auditiva. En mayo de 1806, Beethoven escribió a Franz Brunswick: jamás llegaré a un acuerdo con la chusma principesca que maneja los teatros. Estaba en conflicto con las administraciones de los diversos teatros en Viena y su decepcionante fracaso con la misa Opus 86, que fue escrita con la esperanza de obtener el favor del príncipe Nikolaus Esterházy en Eisenstadt, ejecutada en septiembre de 1807, motivó un rechazo por parte de Esterházy y una nueva crisis colérica por parte del compositor, pero la creatividad no disminuía. Entre 1807 y 1808 se dio la creación de sus sinfonías quinta y sexta, la pastoral, la misa en do, ya mencionada, las oberturas Coriolano y la fantasía coral opus 80, esta última obra escrita apresuradamente como cierre de la audición planeada el 22 de septiembre de 1808, que ya era una audición excesivamente larga y que incluía prácticamente todas las obras que ya hemos mencionado. Y para pues complementar esto, un concierto kilométrico en lo que a su duración respecta, el cuarto concierto para piano y orquesta. Uno de los asistentes redactó que estuvieron todos ahí sentados desde las 6:30 de la tarde hasta las 10:30 de la noche, con muchísimo frío, pero comprobaron por experiencia que cada uno de nosotros podemos recibir demasiado, incluso de una cosa buena. Algunas importantes composiciones de su música de cámara, como los tríos para piano Opus 70 y la sonata para violonchelo Opus 69, también fueron concluidas en el citado año de 1808. A lo largo de este ciclo anual, Beethoven a menudo insistió, esto es un detalle sumamente importante, que se iría de Viena, que habría de largarse de ahí porque se veía obligado a hacerlo. Es decir, la ingratitud de muchos ciudadanos, una sociedad que no siempre era amable con él, pues había prácticamente comprometidole a retirarse de la capital y durante el verano escribió a otros de sus conocidos. Los 2 últimos años he soportado muchos infortunios, al tiempo que escribió al poeta Heinrich Collin el pensamiento de que ciertamente tendré que irme de Viena y convertirme en un ser errabundo me persigue tenazmente. Esta situación, pues, cobró una notoriedad importante hacia finales de ese año, cuando se supone, no tenemos todos los datos a la mano, que alguien de la familia Bonaparte desde Francia invitó a Beethoven a establecerse en Westfalia para ocupar el cargo de Kapellmeister, el maestro de capilla, con un sueldo de 600 ducados. Beethoven empleó esta circunstancia, este ofrecimiento, para concertar un acuerdo negociado en representación de algunos de sus amigos con 3 miembros de la alta nobleza, los príncipes Lobkowitz y Kinsky y el archiduque Rodolfo, que obligaba a los nobles a comprometer, bueno, que hizo que comprometieran estos nobles a Beethoven a establecer su domicilio en Viena, a cambio de lo cual se comprometían a pagarle la suma de 4.000 florines anuales. Por otro lado, también hemos de comentar con ustedes que en cuanto al prestigio del intérprete y compositor de Beethoven en Viena, cuando estas circunstancias alcanzaban una cota importante,
se manifestaban los signos de la sordera. Desde 1799 notaba los problemas auditivos, eran ya muy evidentes, pero consideraba que se trataba de un mal pasajero y ocultaba los síntomas a sus conocidos. Pero una vez que el asunto se convirtió en algo alarmante, esto le obligó a acudir a los médicos y dirigió algunas cartas a sus amigos, sobre todo al pastor Amenda, en donde daba cuenta de la situación, rogándole silencio. El 29 de junio de 1801 escribió a Franz Wegeler, el afamado médico y esposo de una antigua pretendida de él, Eleonor von Breuning, en los siguientes términos: ¿me preguntas acerca de mi situación? Bien, debo decirte que no es mala en el plano profesional, pero ahora ese demonio envidioso, esa mala salud, me ha jugado una mala pasada. En los últimos 3 años mi sentido del oído disminuye progresivamente y se me dice que la causa primordial son mis intestinos, que tú bien sabes cuántos problemas me han ocasionado. Llevo una vida de ermitaño. Durante casi 2 años he tratado de evitar toda compañía, sencillamente porque no puedo decirle a la gente que estoy sordo. Si tuviera otra profesión, todo me sería más fácil. Bueno, pues después de esto habrían de darse algunas circunstancias sumamente interesantes, porque se da volvemos a la composición de la Quinta Sinfonía, y aquí nos interesa mucho tomar en cuenta el concepto de algunos analistas que nos indican en torno de aquella casi fijación obsesiva de Beethoven por una secuencia musical en que se concretan 3 golpes cortos y uno largo, que son el núcleo generador de su Quinta Sinfonía en do menor. Nos dicen que se puede señalar el año de 1803 como, pues diríamos, una especie de inicio, ya que Beethoven redacta en un cuaderno de notas una figura que aparece repetidamente, lo cual fijaría los orígenes de la obra poco después de la conclusión de la Segunda Sinfonía, es decir, fijaría los inicios de esta idea. Pero es posible ir todavía más atrás. En el concierto primero para piano y orquesta, que data de 1790, encontramos una manifestación en potencia de este citado valor rítmico, y lo mismo ocurre con la sonata en re mayor, tercera pieza del Opus 10, escrita por las fechas del mismo primer concierto. Pero para algunos tratadistas, el interés de Beethoven por esta figura se remonta a los años de la infancia. Cuidado con esto, ¿eh? Puede notarse como una acepción exagerada, pero algunos borradores del Beethoven adolescente plantean con insistencia motivos temáticos sobre ese valor. Por otra parte, es un hecho que en el finale del concierto para piano 3 en do menor, terminado en 1802, esta figura aparece de forma explícita y hasta preponderante. En el concierto 4 en do mayor, opus 58, también se recurre al esquema prefijado en el comienzo mismo de la obra, aunque se trate de una presentación de carácter más pasivo y diríamos que menos nuclear. En la sonata apasionata, opus 57, así como en algunos cuartetos del opus 59, se plantean variantes de estos 3 golpes musicales. En el cuaderno de apuntes de 1803, también Beethoven bosqueja un movimiento en do menor, en compás de 3/4, que es un anticipo del scherzo de la Sinfonía número 5, y esto precisamente después de anotar en el apunte que contiene esta serie de compases basados en la idea en que escribe al inicio de una página el término sinfonía. Es aquí donde los estudiosos están seguros de encontrar incuestionablemente la partida de nacimiento, el acta de registro de la pieza más famosa de Ludwig van Beethoven.
Por otra parte, pues hay quienes se encuentran en el primer acto de la ópera Leonora, que más adelante fue conocida como Fidelio, una secuencia más o menos semejante. Todo esto pues nos otorga una panorámica interesante en torno de la composición de la cuarta sinfonía, de la quinta sinfonía y del germen que se convierte en el elemento nuclear para dar forma a esa arquitectura ciclópea, a esa arquitectura verdaderamente notable y preponderante que habría de cobrar caracteres históricos. Vamos un poco más atrás. Hacia 1806 Beethoven interrumpe la composición de esta sinfonía, la quinta, en la que estaba inmerso desde 1803, para abordar la redacción de una obra aparentemente sencilla e intrascendente, la que había de ser la cuarta sinfonía en si bemol mayor. Y decimos intrascendente pues desde cierto ángulo de visión, porque en pocas páginas de la serie ha sido tan relevante la introducción como en esta sinfonía número 4, dando pie a una práctica que alcanzaría su mejor fruto en la sinfonía número 7. Beethoven aquí desgrana como si se tratase de una mazorca o como si se tratase de las articulaciones de un esqueleto, una serie de ideas en esbozo que llegarán a ser los temas principales del Allegro vivace inicial. Convenientemente reelaborado, parte de este material, de este movimiento, apunta hacia una introducción que llegará también al final de la pieza y en el que igualmente predomina una presencia tímbrica, la presencia del fagot, un instrumento que cumple tareas de sólido acompañamiento en el primer movimiento de esta obra y que se establece como un divertido protagonista en la última secuencia de la sinfonía. Beethoven ha tenido reservados para este instrumento, el fagot, unos pasajes endiabladamente complicados para las posibilidades técnicas de los instrumentistas de aquella época. El adagio del segundo movimiento plantea desde su inicio mismo un característico ritmo punteado que habrá de ser el sustento, primero como contracanto de la melodía que se escucha en las cuerdas y más tarde como una aserción instrumental o réplica del conjunto. El tercero, allí Beethoven se recrea en la infracción de las normas estructurales del minueto o scherzo, suscitando una doble repetición en las secciones expresivas y del trío, resolución que le permitirá en la siguiente página del ciclo una profunda alteración del esquema tradicional. El Allegro Manon Troppo, el final de esta sinfonía, en 4 movimientos, pues parecería un bienhumorado retorno a las líneas de las sinfonías de Franz Joseph Haydn, y para algunos es una referencia a los finales de la ópera bufa mozartiana. Aunque en el movimiento se dan suficientes elementos, estamos hablando del cuarto movimiento, se dan los elementos para reconocer al autor atlético, fornido de la Sinfonía Heroica, algunos detalles significativos como la reaparición de una sola línea de pentagrama en la voz de violonchelos y contrabajos, podrían dar a entender que Beethoven quiso rendir tributos a los aspectos más refrescantes del ya fenecido siglo XVII, en el que sin duda el más desenfadado y alegre final se ha escrito en una sinfonía y para toda una tradición de la que fueron representantes, ya lo hemos citado con alguna frecuencia, Franz Joseph Haydn y Wolfgang Amadeus Mozart. Más adelante habremos de comentar más ampliamente en torno de los apasionamientos que, pues como en todo hombre, se suscitaron en un varón como Beethoven, su enamoramiento de Josefina de Brunswick, viuda desde meses atrás del conde Dane, y que era una mujer, pues no solamente con varios hijos, sino también con una edad que no era precisamente la de una jovencita, pero que conservaba una belleza realmente llamativa. Una mujer que pues al parecer le comprendía, pero más le comprendía la hermana de Josefina, Teresa, quien lamentó profundamente
que Beethoven y Josefina no se hayan casado, ya que ella estaba segura de que pues ambos habrían vivido más tiempo y que habrían sido realmente felices. Con esto, gentiles amigos, llegamos a la conclusión de esta consideración de uno de los momentos importantes en el periplo creativo y vital del compositor que nos ocupa, y esperamos que estemos todos juntos y presentes en nuestro siguiente tratado acerca del legado artístico de este notable compositor. Mientras, a cuidarnos mucho, vamos a mantenernos al margen de los riesgos porque nos espera un fructífero y muy agradable encuentro. Pásenla bien. Hasta la próxima.